Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video del canal Hablemos de Diseño. Para hoy vamos a dar continuidad a la herramienta Photoshop y vamos a dedicarnos a ver unas cuantas herramientas de esta barra que ustedes ven acá. Si por casualidad no encuentran las mismas herramientas que hay acá, simplemente tienen que ir a ventana, espacio de trabajo y seleccionar aspectos esenciales por defecto. Si aún así, si dándole aspectos esenciales por defecto no les aparece, simplemente deben restaurar aspectos esenciales. Eso lo pueden hacer por el menú ventana o lo pueden hacer desde este panel de acá que les da este menú desplegable que es el mismo de ventana. Ahora, si se acuerdan del video pasado, básicamente yo les decía que esta barra que está acá, esta parte de acá superior, es como una barra de opciones que dependiendo de la herramienta que yo seleccione me van a cambiar las opciones que están en la parte de acá. Entonces, eso sí tienen que tenerlo siempre en cuenta porque cuando vayamos cambiando de herramientas vamos a ver diferentes opciones en la parte superior. No voy a explicar todas las opciones, sino que voy a explicar como algunas de las herramientas más usadas y en un video más adelante voy a ir explicando detalladamente algunas herramientas que me parecen que dan mérito a un video como tal. Eh, no siendo más, empecemos. Esta barra que encuentran acá, esta barra de aquí de herramientas, lo primero que quiero que entiendan es que cada vez que la seleccionan, le ponen el cursor encima, en el nuevo Photoshop, la nueva versión, básicamente van a encontrar un pequeño GIF animado que les va a mostrar su funcionalidad y les va a mostrar eh, el atajo de teclado. En este caso, para la primera herramienta que vamos a trabajar, que es la herramienta de mover, el atajo de teclado es la letra V. Entonces, como ven, con esta herramienta lo que pueden hacer es mover el objeto dentro de la mesa de trabajo. Extra, vamos a crear una nueva capa y vamos a crear un objeto. No me interesa el objeto como tal. Y lo que quiero que vean es que una de las situaciones cuando yo selecciono la la herramienta de mover es esta ventanita que está acá, que si no está activa, como ahí acaba de pasar, depende, ya no puedo mover el carro, ¿verdad? Siempre, sin importar lo que yo vaya a hacer, voy a mover siempre es el círculo, porque la herramienta me mueve todo aquello que esté dentro de esta capa, más la otra capa es como si estuviese bloqueado. Ahora, si me paro en la segunda capa, ya puedo mover el carro, más no puedo mover el círculo. Entonces es simplemente porque no le dan selección automática. Acá simplemente activan selección automática y ya dependiendo del objeto en el que se le paren, en que seleccionen, van a poder mover uno u otro objeto. Mi recomendación es ténganlo en selección automática y en vez de grupo, ténganlo en capa. Porque no se les olvide que acá en el video pasado les expliqué que podían crear grupos. Entonces, si seleccionan, por ejemplo, un objeto que esté dentro de un grupo, van a mover todo el grupo como tal. O sea, podría ser funcional si así lo quisieran. Pero normalmente uno solamente mueve un objeto, entonces simplemente seleccionen capa. Estas herramientas de acá se seleccionan si usted selecciona los dos objetos. O sea, si ustedes seleccionan las dos capas, los dos objetos, el carro y el círculo, van a ver que se les activan estas herramientas que son para la parte de alinear como lo hacíamos en Illustrator. Una de las diferencias es que esta opción de alinear no se alinea dentro del espacio de trabajo. Entonces es algo interesante. Estas de acá no las explico porque básicamente son para algo un poco más avanzado, que es toda la parte que tiene que ver con modelado en 3D.
y solamente voy a hablar un poco como de la parte 2D. Entonces vean que se les activa y pues tienen la opción de selección automática. Ahora tenemos la herramienta que está aquí abajo, que es la herramienta de selección, pero esta herramienta de selección tiene varias herramientas. Voy a enfocarme en herramienta marco rectangular y herramienta marco elíptico. Estas dos herramientas, tanto la marco elíptico como la herramienta circular, si quieren seleccionar un círculo perfecto, simple y llanamente tienen que presionar la tecla Shift y van a tener un círculo perfecto. Si le hunden la tecla Alt, van a agrandar desde la mitad. Entonces eso es como ocurría cuando crean una forma en Illustrator, pues aquí sirve esta opción. Esta herramienta de selección, si se paran en la capa, va a tener como varias opciones. Una de las opciones que es un poco interesante que pueden hacer es que si se devuelven a la herramienta de mover, van a mover el círculo específico que habían seleccionado. Otra opción que es la que uno realmente, yo creo que es la que más utiliza uno, es que cuando voy a pintar, si por ejemplo selecciono el bote de pintura, si le hago acá, miren que no pasa nada, pero si le hago acá ya empiezo a aplicar color a todo aquello que esté dentro del círculo. La otra opción es el marco rectangular y lo mismo pasa, si le dan con Shift van a crear un cuadro perfecto. Básicamente es eso, o sea, crean un cuadro perfecto. Y algo interesante que tiene esta herramienta es que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, esta parte, pero resulta que también necesitan, supongamos, seleccionar esta parte de acá. Entonces es muy interesante porque simplemente le dan Shift, seleccionan la otra parte que quieren y van a ver que se suma la parte de selección. Entonces miren cómo se va sumando lo que tenían seleccionado, ya quedan las dos partes seleccionadas. Eh, Acuérdense que puede ocurrir, y es esto, acá, vamos a parar, y van a ver que yo aquí estoy moviendo el espacio, estoy moviendo la parte de selección, pero ya no ocurre como ocurrió anteriormente, que yo simplemente había seleccionado el cuadro y ya podía mover una parte del objeto. Miren que como aquí cuando creé la selección está en una capa diferente, ahora simplemente muevo la selección. La selección la estoy moviendo simplemente con la herramienta de seleccionar y me paro dentro de ella, clic sostenido y lo arrastro a cualquier lugar. Acuérdense que ya quieren mover el objeto, vean, aquí ya están moviendo el objeto, sino que como había creado el marco de selección en otra capa, ya no funciona exactamente igual. Entonces eso es un poco más complejo. Vamos a deseleccionar. Para deseleccionar, simplemente presionen control D y ya deselecciona. Vean que ya aquí, si movemos, control Z, aquí esta es aquí tienen que rasterizar la capa primero, control D. Ok. Para poder mover un pedazo del objeto tienen que primero rasterizar la capa. Aquí dice rasterizar capa. Seleccionan con el marco de selección, van a la herramienta mover y vean, ya pueden mover una parte del objeto. Ahora voy a crear una nueva capa para explicarles la próxima herramienta. Y la próxima herramienta es la herramienta lazo. La herramienta lazo, tenemos varios tipos de herramienta lazo. Tenemos herramienta lazo poligonal, herramienta lazo y herramienta lazo magnético. Vamos a ver las tres funciones. La primera herramienta lazo simplemente le dan clic sostenido, lo mueven por el espacio y les va a seleccionar toda esta parte. En herramienta estoy para la capa elipse y simplemente ahora sí puedo moverlo así la selección, pero si ya quiero mover el objeto ya se me selecciona de esta forma. Esa es una opción. La otra opción puede ser útil, voy a ocultar esta capa. Por ejemplo, si yo quisiera hacer
algo muy, no sé, por ejemplo, pongamos que necesito solamente esta parte del carro, ya la tengo ahí seleccionada y vean, la puedo mover. La verdad me parece que es una herramienta muy útil para cuando necesito seleccionar una cantidad de objetos, pero no están como muy definidos, sino que yo los puedo seleccionar al gusto mío y no voy a tener ningún problema. Me parece muy funcional. Pero cuando ya estamos hablando de seleccionar algo muy en específico, la mejor opción para mí normalmente es la herramienta lazo poligonal. Esta herramienta lazo poligonal tiene algo de interesante, me voy a acercar suficiente y selecciono la herramienta lazo poligonal y vean que puedo ir con dándole un clic, entonces voy estirando y voy dando un clic. Entonces cuando hago esto puedo irme por la figura con mucho cuidado. Algo interesante es que si me equivoco y me ingreso al círculo y hago, por ejemplo, algo como esto, simplemente voy a la tecla delete o suprimir y él ya se va devolviendo al último punto donde se había puesto, se ha hecho el clic. Entonces uno puede recuperar sin perder tanto trabajo o de la parte seleccionada. Entonces me parece que es una herramienta bastante útil para seleccionar y seleccionar objetos con mayor nivel de detalle a la hora de recortarlo. Funciona exactamente igual. Vamos a darle doble clic acá para que se cierre el marco. Vea, cuando hay un doble clic se cierra la parte de selección, pero funciona igual que cuando selecciono esta herramienta si le doy Shift y necesitaba otro sector. Entonces supongamos que necesito este sector de acá, entonces le doy un clic, perdón, ahí lo que hice fue que me equivoqué, di seleccionar antes de hacer la opción, le di control escape y él se regresa a la parte seleccionada. Y ahora le voy a dar Shift y miren que me suma la parte nueva a seleccionar. Entonces funciona exactamente igual. Me parece que es muy útil para lo que digo, para objetos con mayor nivel de delicadez. Y hay una tercera opción que es herramienta de lazo magnético. Para mí esta es buena herramienta sí y solo si tenemos colores muy definidos y muy bien separados el uno del otro. Por ejemplo, aquí tengo una capa blanca y aquí tengo un objeto negro. Hay una línea muy marcada entre un espacio y el otro. Entonces, si selecciono la herramienta lazo poligonal, simplemente le doy un clic sostenido y él se va seleccionando bien por el borde del color que nosotros necesitamos. Entonces es bastante interesante. Y si ustedes ya se ingresan, pues bueno, el ir haciendo la selección, pero si vuelven, miren que vuelve a la parte. Ni siquiera tienen que darle clic sostenido, ahora que me acuerdo, qué pena. Simplemente dan un primer clic y miren, se van simplemente arrastrando sin darle más clic y él va haciendo la configuración. Algo importante a tener en cuenta es que en la parte de acá está los niveles de tolerancia que ustedes quieren para poder hacer más fácil esto. Entre menor nivel de tolerancia, el mejor va a seleccionar el color y va a poder ir seleccionando el color de su interés. Entonces, por ejemplo, acá selecciona perfectamente. Vamos a colocarle un 5. Van a ver que va a ser más exacto para colocar los puntos, entonces van a quedar mejor seleccionados. Entonces es bastante útil y bastante rápido. Siempre y cuando lo que les digo, los colores se miren, estén bien contrastados. Ya por ejemplo, cuando seleccionamos algo como una parte del carro, vamos a seleccionar, por ejemplo, miren, algo como esto, vamos a seleccionar con el lazo poligonal y le vamos a volver a los 10 que estábamos. Van a ver que va a tener la herramienta un poco de problema cuando si notan que hay pedazos donde coge más el blanco que lo otro o se ingresa más a unas partes que a lo otro. Esto es porque básicamente se le dificulta al computador ya separar los niveles de tolerancia que tienen. Aquí donde está bien marcado es mucho más rápido y mucho más funcional. Ahí ya seleccionamos una parte, pero no queda bien
acá se pasó, aunque fue muy leve por el nivel de tolerancia, pero pues en algunos sectores se va a dificultar un poco más. Mire, vea, aquí por ejemplo se nota más los saltos de un lado al otro. Si ven, no queda bien como uno quisiera que quede. Entonces ya quedan pedazos aún, pues queda un recorte bastante mal. Queda una selección bastante mala, lo cual pues no haría que si yo necesitara recortarlo, se mirara muy macheteado. Ya para una selección como esta, yo les recomendaría más lazo poligonal, donde realmente yo puedo tener un mayor control de lo que yo realmente quiero seleccionar, por dónde me quiero ir, qué puntos, qué nodos quiero seleccionar. Entonces, eh, tenemos estas tres opciones. Las tres opciones son muy valederas y muy útiles. Ahora volvamos al círculo, vamos a verlo y vamos a ver que la herramienta que sigue a analizar es la herramienta varita mágica. Esta herramienta varita mágica tiene acá el nivel de tolerancia, tiene el tamaño de muestra y básicamente lo que queremos hacer, por ejemplo, si yo quiero seleccionar este círculo negro, le doy 100 y simplemente le doy un clic y él automáticamente me selecciona el cuadro. Ahora vamos a hacer algo que es fusionar esta capa con esta. Vamos a seleccionar las dos capas, clic derecho y le vamos a dar combinar capas. Aquí ya las capas están combinadas, como pueden ver. O sea, antes teníamos capas separadas, ahora tenemos capas unidas. Y simplemente, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todo lo blanco, le doy un solo clic y miren que me quedó seleccionada la parte blanca. Ahora vamos a seleccionar la parte negra. Miren que acá se quita el cuadro de selección y ya pues seleccioné la parte negra. Entonces aquí pueden seleccionar mucho más rápido, acuérdense en los niveles de tolerancia. Vamos a hacerlo con el carro y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta puerta de acá. Miren que aquí por el nivel de tolerancia me seleccionó muchas partes del carro. Vamos a bajarle el nivel de tolerancia por ahí a un 10%. Vamos a volver a darle clic y mire que ya me selecciona solamente una parte de la puerta, que es lo que uno buscaría en determinados casos. Entonces, ahí estoy con Shift sostenido, agrandando más partes de lo que quiero seleccionar. Entonces miren que ahí voy agrandando de a poco lo que yo requiero seleccionar. Entonces es bastante útil para esa opción. Pueden suavizar, darle suavizado, contiguo. Entonces simplemente mi recomendación, activen esas diferentes y prueben en sus casas qué opciones le da. La herramienta, lo más importante es el nivel de tolerancia que ustedes le den y saber exactamente qué es lo que quieren seleccionar. Control D también para seleccionar. Y ahora nos vamos a ir a la herramienta de recorte. Esta herramienta de recorte lo que nos sirve mucho es para, por ejemplo, si quisiéramos volver más pequeño nuestra mesa de trabajo. Entonces podemos recortar nuestra mesa de trabajo. Se recorta al seleccionar la herramienta de usar en esos controladores, que nos van dejando ver qué partes, que estas partes que van quedando más en gris son realmente las que van a desaparecer. Eh, y cuando yo le doy enter me recorta. Pero como por ejemplo aquí en el carro, como ven, está recortado. Pero por ejemplo, si selecciono otra vez la herramienta de recorte, vea que si yo le estiro, se perdió la información. Eso es bastante grave, la verdad. Entonces, ojo con lo que recortan y cómo lo van a recortar, porque pueden perder información que es importante. Entonces, aquí vuelvo y le doy y miren que se perdió la información. Al principio, cuando ustedes por primera vez recortan, por ejemplo, mire ahí, se puede volver a recuperar porque no se le ha dado el enter. Entonces, ojo que cuando ya le den el enter van a perder la información. Entonces, pongan atención a lo que quieran porque puede que no les funcione como ustedes quisieran. Es para agrandar o volver más pequeña la mesa de trabajo dependiendo de sus necesidades. Yo la utilizo mucho, por ejemplo, si necesitase eh,
solamente el círculo blanco y exportar este círculo blanco, haría más o menos algo como esto. Bueno, realmente ni siquiera haría eso. Les voy a explicar algo que me parece más interesante, y es que con la herramienta varita mágica seleccionaría, perdón, me paré en la capa que no es, ahora sí. Voy a seleccionar el círculo negro, que es el que requiero, y voy a seleccionar la herramienta de recorte. Y vean que automáticamente me selecciona la parte que yo necesitaba. Le doy Enter, me queda el pedazo del círculo que necesito y ahí exportaría lo que yo requiero, que era el círculo. La herramienta que sigue acá no la voy a explicar, esa la explicaré, que es esta herramienta de marco de imagen. Es muy útil para diagramación. La explicaré de pronto más adelante cuando vayamos a diagramar algo. Voy a explicar la herramienta de gotero. Esta herramienta de gotero cuentagotas, básicamente lo que le sirve es para seleccionar colores. O sea, si ustedes ven acá tengo un color blanco y por ejemplo con la herramienta gotero seleccioné el fondo y aquí ya tengo un color más gris. Bueno, la herramienta de selección de gotero lo que me sirve es que, por ejemplo, en el carro, vamos a ver aquí en el carro, si yo necesito, por ejemplo, este rojo en específico, lo toco y vean que acá se me seleccionó el color rojo que yo requiero. Este gris de acá, acá, los cromas, todo está dependiendo de lo que dependiendo de lo que yo requiera, asimismo simplemente lo selecciono. Entonces miren que es bastante útil para uno escoger el color, pero ojo que la herramienta de gotero no funciona exactamente igual que la herramienta de cuentagotas no sirve igual que la herramienta de cuentagotas de Illustrator, porque la herramienta cuentagotas de Illustrator selecciona características, digamos como color, tamaños, texturas, muchas de estas situaciones. Por ahora la herramienta de Photoshop, por lo menos lo que he visto hasta ahora, solamente me selecciona el color. Entonces pónganle atención porque es muy importante saber que está haciendo solamente eso. Aquí tenemos, esta la voy a saltar porque la vamos a ver más adelante. Tenemos la herramienta pincel. De esta tenemos varias, pero solamente voy a enfocarme en la herramienta pincel, que es la más común. Entonces, ¿qué hace la herramienta pincel? Miren, básicamente me sirve para pintar. Aquí tengo seleccionado un motivo, por eso se ve así, pero puedo seleccionar acá, puedo seleccionar diferentes tipos de pinceles. Puedo seleccionar el tamaño del pincel, más grande, más pequeño. Puedo seleccionar eh, el ángulo del pincel. Si es un pincel con difuminado, miren, pues aquí se ve un poco difuminado. Entonces, toda esta selección. Y puedo ver toda esta cantidad de pinceles que normalmente uno tiene. Y extra, algo muy interesante es que, por ejemplo, con Alt y clic derecho pueden volverlo más grande o más pequeño el pincel. Voy a seleccionar este pincel para que miren algo. No, este pincel, un pincel duro. Entonces miren que si le doy un clic me queda un círculo perfecto. Pero ahora voy a seleccionar Alt y lo voy a volver más grande. Entonces vea, otro círculo perfecto, pero ahora voy a hacer algo más interesante. Esto para volverlo más grande es Alt y lo muevo así, vea, hacia un lado o hacia el otro. Así, derecha, izquierda. Pero ahora voy a hacer algo más interesante y es que lo voy a mover hacia arriba y voy a dar un clic. Mire que ya se ve difuminado y es que puedo seleccionar el nivel de dureza de mi pincel subiendo o bajando el mouse. Entonces de arriba hacia abajo me pone el nivel de dureza del pincel, izquierda a derecha el tamaño del pincel. ¿Sí ven? Entonces es bastante interesante esa opción que tenemos con pincel. En la parte de acá tenemos opciones de fusión, tiene el pincel, el nivel de opacidad que queramos pintar, sube hasta un máximo de 100 y baja hasta 1. Entonces es bastante. Y el flujo ya van a ver cómo funciona.
Si ven que va quedando mejor o peor, entonces dependiendo de lo que ustedes requieran, lo van a poder organizar. Nos vamos con esta no, este tampoco. Vamos a seleccionar la herramienta de borrar. La herramienta de borrar funciona exactamente como un pincel. Yo puedo seleccionar el tipo de borrador que quiero. Puedo seleccionar desde un borrador con textura, como por ejemplo puede ser este. Bueno, la herramienta de borrador básicamente lo que nos hace es borrar, como pueden ver. Aquí le puedo colocar la dureza del borrador, vea qué tan duro quiero, tanto quiero que borre con el nivel de opacidad, pero ojo que entre más clic le dé, él va a ir borrando más información. Todo sirve exactamente para, igual que como si fuese un pincel, entonces es bastante útil. Aquí podemos borrar al gusto de nosotros. Aquí estoy borrando, aquí borré, como ven, borré toda la capa. Entonces es muy funcional. La herramienta bote de pintura, entonces vean que aquí tengo una transparencia, tengo el color rojo seleccionado, selecciono y bote de pintura. Entonces es fácil, selecciono el color que requiero, le doy a herramienta bote de pintura y tenemos el color que queremos. Si le damos clic sostenido a la herramienta bote de pintura, vamos a encontrar esta que dice herramienta de degradado. Esta herramienta de degradado podemos seleccionar los diferentes tipos de color acá. Vamos a ocultarla otra vez. Si selecciono acá, por ejemplo, un azul, le doy OK y acá selecciono un rojo, por ejemplo, le doy OK y me voy, y acá el primero, si se acuerdan, teníamos un azul y un rojo. Esto es por esto. Miren que aquí podemos cambiar el color que queramos, podemos cambiar a predominante. Extra, si le damos doble clic, si le damos un clic acá, perdón, le damos un clic aquí, nos va a abrir este que se llama editor de degradado. Ya aquí vamos a poder mover cómo queremos que se mueva nuestro color. Extra, podemos crear más colores duplicando, por ejemplo, si se requiere, pero también tenemos una opción de opacidad. Por ejemplo, acá le puedo dar la opacidad, qué tan azul lo quiero, qué más azul menos lo quiero, para ambos colores. Podemos agregar más colores si así lo quisiéramos. Y funciona de la siguiente forma. Si ustedes ven aquí ya mi cursor cambió, entonces simplemente selecciono y digo para qué lado quiero que salga el difuminado, el degradado, perdón, la gradación. Entonces vean que simplemente para el lado que yo requiera mi gradación, así mismo saldrá. Eso me parece a mí que es un poco más fácil que la herramienta de gradación de Photoshop, aunque creo que la herramienta de gradado en Photoshop tiene un poco más de organizar. Esta otra herramienta que sí vamos a ver hoy es la herramienta de texto. La herramienta de texto tiene algo muy en particular, y es que tuvo una gran mejora con respecto a otras versiones anteriores de la herramienta de texto, y es que ahora, por ejemplo, ahí, vamos, aquí me crea una capa. Ustedes no están viendo ningún texto, pero ahí realmente hay un texto, control T. Vean, aquí está el texto, control Z. Perdón, voy a eliminarla. Voy a seleccionar el color negro porque estaba con color blanco, no se miraba. Ahora miren, aquí tengo la Lorem Ipsum. Y algo interesante es que antes la herramienta de texto, si yo quería seleccionar, por ejemplo, para borrar eso, tenía que seleccionar la herramienta de texto, darle un clic y subrayar y borrar y escribir otra vez. Entonces, eso pasaba antes. Ahora, con la herramienta mover, puedo hacer exactamente lo mismo que hago con la herramienta de selección de la herramienta Illustrator. Le doy doble clic y miren que se me ingresa y puedo escribir otra vez sobre el texto que yo requiero. Entonces es bastante útil, como pueden ver. Y para poder volverlo más grande acá el texto, sí tienen que presionar control T.
Aquí ya pueden volverlo más grande o más pequeño. A diferencia de los pasados, de las versiones pasadas de Adobe, antes si uno seleccionaba este punto o este nodo, uno podía deformar el texto. Ahora con la nueva actualización, ni las imágenes ni los textos se pueden deformar de esta forma. Para poderlo deformar, no es mi recomendación que deformen una imagen o que deformen un texto. Tienen que presionar las letras, la tecla Shift, y van a poder hacer este tipo de formaciones. No les recomiendo que lo hagan. Acuérdense que en serio una tipografía está pensada para que funcione de una u otra forma y no se debería de crear ese tipo de formaciones. Pero si por X o Y motivo ustedes lo requieren, pues esa es la opción. Seleccionan con control T y con la letra Shift pueden deformar. Ya tenemos, y la última herramienta a explicar va a ser la herramienta Zoom que aparece acá. 100%, ajustar pantalla, rellenar pantalla. Si le presionan la letra Alt se va a volver más pequeña, sin la tecla Alt se va a volver, van a poder agrandar, hacer zoom básico. Ahora, supongamos que yo tengo la herramienta selección, pero necesito agrandar sin irme a la lupa. Entonces, simplemente le doy Alt y muevo el círculo del ratón hacia adelante o hacia atrás, el círculo, y pueden volverlo más grande o más pequeño. Y la última ya es esto, que son las herramientas de color. Básicamente aquí lo que ustedes pueden seleccionar es el color que requieren, y extra tienen un color extra que pueden seleccionar como segundo, porque hay algunos pinceles que usted puede activar que van a utilizar los dos colores a la vez. Es bastante útil y bastante interesante. Por ejemplo, cuando uno crea un pasto, hay un pincel de pasto que uno puede instalar y pueden seleccionar, por ejemplo, dos tipos de verde, un verde más oscuro, por ejemplo, y cuando pinta va a ver que va a encontrar los dos colores a la vez. Entonces es bastante útil. O para la herramienta de gradado, como pudieron ver. Estas son las herramientas que les iba a explicar por el día de hoy en este video. Les agradezco la atención prestada. Por favor, suscríbanse a mi canal. Vamos a ver las otras herramientas más adelante, como por ejemplo, la herramienta parche y la herramienta tapón de clonar. Las vamos a ver en un solo video, en un video en específico, porque creo que se lo merecen por ellas aparte ese video, porque hacen muy buenas cosas, o sea, hacen muy buena funcionalidad. Eh, no es más por hoy. Gracias por la atención prestada. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Activen la campanita para que sepan cuando saco más videos. Muchas gracias y nos vemos.